Hola, soy Nara y vamos a ver video más sobre el clan de Saburi. El clan de Saburi de Lore BTM del canal del Sommer. Vamos a verlo. Uno, dos, tres, ya. Hoy vamos a hablar de uno de los 13 clanes vampíricos originales, uno de Oh, los más poderosos, de los más extraños y también de los más olvidados, ajá. el clan Salubri. Y tú dirás, Oh, Sommer, ¿cómo se te ocurre empezar por los Salubri cuando sabes perfectamente que son uno de los clanes más enrevesados y complejos que existen? bueno, no importa. No tenía nada que hacer. Bueno, tenía esos videos, pero igual. Pues quizá precisamente por eso, o quizás por azar, o quizás porque quiero hablar de los Tremere cuanto antes y no puedo hacerlo hasta que no hable de los Salubri. Y sí, por si no lo habías adivinado, los Tremere son unos desgraciados. Nadie que se lo recomiende y quiere verlo. También. Vamos a tener, voy a tener variables los videos, ¿viste? A veces quiero ver un video que ya se repite tantas veces en el mismo canal, pero bueno, hay que tener variedad. Pero también son mi clan favorito. Ni yo mismo recuerdo ahora por qué, pero es así. En cualquier caso, ponte cómodo porque larga e interesante es la historia de los Salubri. Oh, En la actualidad se considera apenas un linaje en extinción, pero en su día fueron tremendamente poderosos. Los Salubri están divididos en tres ramas: los sanadores, los guerreros y los vigilantes. El fundador de este clan fue el antediluviano Saulot. esto me parece más la Trifuerza, amigo. Tanto él como los demás Salubri eran los más amados por Caín en tiempos antiguos. En la primera ciudad de Enoch, el antiguo Enki, el chiquillo directo de Caín, abrazó a un joven con dones proféticos. Su nombre era Saulot. Él se diferenciaba de los otros Oh, antediluvianos en su tremenda empatía, casi rozando la santidad, y en su preocupación por la maldición vampírica y su posible redención. A menudo se entregaba a la meditación y la oración, a veces acompañado por sus hermanos Malkav y ah, Set, los antediluvianos del clan Malkavian y los setitas. Aunque ellos tenían en todo caso inquietudes místicas, Saulot, por su parte, lo que tenía era una preocupación espiritual. Intentó por todos wow. los medios neutralizar a la bestia, Sus logotipos son los tres ojos. ¿Y de qué se trata del tercer ojo? la forma en que los vampiros llaman a su propia naturaleza vampírica y sedienta de sangre en oposición a su antigua naturaleza humana. Con el fin de promover esta forma de vida más pacífica y aliviar los dolores físicos y espirituales tanto de vivos como de no muertos, Saulot abrazó a los más sabios y gentiles. Así se creó el clan Salubri, y estos fueron reverenciados como sanadores y pacificadores, Oh, inusualmente desinteresados y muy distintos, por tanto, al resto de vampiros. A cambio de, o por culpa de, su bondad, estos tenían una debilidad tremenda, y es que los Salubri son los únicos vampiros que no pueden alimentarse de la sangre de otra persona si ésta no les da su consentimiento. Te imaginarás lo ah, tremendamente complicado que es encontrar a gente que esté dispuesta a eso. En circunstancias extremas es cierto que pueden arrebatarle a alguien su sangre por la fuerza, pero si lo hacen, aunque salvan la vida, su salud se ve tremendamente deteriorada y sufren un tremendo dolor físico y psicológico. La segunda gran debilidad de los Salubri es que cada vez que usan su disciplina, el tercer ojo llora sangre. Ah, sí, no te lo había dicho, los Salubri se distinguen por tener un tercer ojo en su frente. Luego lo hablaremos. chale, son, ¿cómo digo? ¿Cuál es la palabra que quiero decir? Sanadores vampiros, monjes, monjes sanadores, monjes vampiros, que no son correctos como la maldad. Wow. A detalle. Y cuanto más intenso sea el poder que estén usando, más sangrará, a veces hasta convertirse prácticamente en un torrente, lo que provoca un frenesí de hambre en los vampiros cercanos, poniendo en peligro la vida del Salubri.
Y por si esto no fuera poco, la tercera gran debilidad de los Salubri es que su empatía es casi patológica. Sienten tanta empatía hacia los demás que a veces se sienten abrumados. En el resumen del clan quiere alcanzar la iluminación para superar la maldición del vampiro. ¡Wow! ¿Cómo pasan los tiempos, amigo? De este clan. Por ella, y les cuesta un considerable esfuerzo no detenerse a ayudar a cada persona que se crucen con un problema. Continuando con la historia, por aquel entonces Son los hilares del clan de los vampiros. Ah. los antediluvianos y sus clanes vivían aún en Enoch, la primera ciudad. Algunas fuentes aseguran que en esta época ya había estallado la primera guerra Baali, pero la mayoría de las fuentes sitúan dicho evento en la segunda ciudad, no en la primera. Por lo que en esta narración daremos por sentado que esto todavía no ha pasado. Ajá. Como sabemos, eventualmente la primera ciudad y el mundo en general fue arrasado por el diluvio universal, pero Oh. los antediluvianos y la mayoría de sus chiquillos sobrevivieron. Tras el Mm. diluvio, Saulot se desesperó, ya que tras siglos de intentarlo no encontraba respuestas a su intento por neutralizar la bestia. Así que se marchó en peregrinaje hacia el este. Tras un largo viaje, llegó hasta la India y más allá, adentrándose en las profundidades de Asia y aprendiendo de diversos gurúes, hasta que conoció al gran Arhat Shue, el más sabio maestro de los Kuei Yin, los llamados vampiros orientales. A Esto la lo hizo bestia. bajo el sobrenombre de Zaolat, dejando una marca bastante poco halagadora en la memoria colectiva de los Kuei Yin. Los Kuei Yin cuentan que Zaolat, un bárbaro occidental, fue a sus territorios para robar la iluminación de Chue, su más grande maestro. Los Gu Zhao, en cambio, cuentan una historia diferente. Zaolat viajó hacia Oriente porque buscaba la iluminación, pero solo fue bienvenido por la desconfianza y el odio, lo cual hizo que eventualmente volviese sus pasos hacia el oeste, pero dejó Se le llaman chiquillos del vampiro que se transforma. Ah, no. Se le llaman ay. Se le llaman chiquillos al vampiro que transformaste. Es como tu hijo vampiro. Ah. un legado. Al contrario que los Kuei Yin, Zaolat, es decir Saulot, podía abrazar chiquillos y eligió a Ah. dos nativos para llevar su sangre: Zhao Zei, un ladrón y explorador, y Zhao Shue, un estudiante y monje. Estos fueron los primeros Gu Zhao, es Wow. decir, los descendientes de Saulot en Oriente, o los Salubri orientales para entendernos, o lo que es lo mismo, los únicos vampiros cainitas que vivirían mezclados o prácticamente escondidos entre los Kuei Yin. Cuando Saulot regresó a Occidente tenía un tercer ojo y una nueva visión de la condición vampírica. Oh. Su bestia se calmó y describió su nueva condición como si estuviera en Golconda. Aquí el lore, según la versión, Ya veo. Ya veo. Ya veo. asegura que la Golconda se llama así por la ciudad donde finalmente alcanzó Saulot la paz interior, una ciudad que se encuentra en la India, y en otras versiones, como en el libro de Nod, fue el propio arcángel Gabriel quien le puso este nombre, y quien se lo profetizó a Caín para que se la comunicara a sus hijos como la última posibilidad de redención. Yo personalmente prefiero esta segunda versión porque se me hace más coherente, pero ninguna de las dos es más canónica que la otra, así que esto Ah. ya es cuestión de gustos. El lore también difiere en cuanto a la obtención de su tercer ojo, pues también se cuenta que fue el propio Malkav, el antediluviano de los enloquecidos Malkavian, el que se lo puso en la frente a Saulot, aunque mayormente se da por sentado que la historia real es la primera y que la segunda es un falso rumor. Por supuesto, es momento de explicar qué es la Golconda. Para casi todos los vástagos, ser un vampiro es estar condenado eternamente. No sorprende, por tanto, que algunos vástagos hablen de un estado del ser en el que se puede trascender el hambre y la furia eternas. Este estado de gracia se llama Golconda, una especie de estado de casi santidad muy misterioso. Algunos dicen que los que lo han alcanzado siguen siendo vampiros, pero con sus instintos completamente controlados para siempre. Otros dicen que a efectos prácticos es como si dejaran de ser vampiros para convertirse en una especie diferente y superior.
Y otros incluso fantasean con la posibilidad de librarse por completo de la maldición vampírica y volver a ser humanos, siendo al mismo tiempo perdonados por Dios como prometió el arcángel Gabriel. Evidentemente son Ah, muy pocos los vampiros que alcanzan la Golconda o se acercan siquiera a ella. Los que supuestamente lo han logrado viven en lugares apartados en comunión con la naturaleza, e incluso los hombres lobo los dejan en paz, pues ya no son condenados, sino santos. Los vampiros que alcanzan este estado regresan de vez en cuando a la sociedad vampírica en busca de discípulos a los que poder guiar por su senda, pero siempre en secreto, ya que está muy extendido entre los caínitas el desprecio a esta senda. En la camarilla, la Golconda se ve como un engañabobos, una inútil búsqueda de esperanza y humanidad que y ya bobos. solamente lleva a la decepción y la ruina. El Sabbat directamente se burla de la Golconda y a sus buscadores los odia incluso más que a los miembros de la camarilla, pues no los consideran dignos de ser vampiros. Entre los anarquistas y los independientes depende de caso a caso, pero en general opinan como los anteriores. En cuanto al misterioso Inconu, una de las muchas teorías sobre ellos es que este es precisamente su objetivo, alcanzar la Golconda, y que por eso se esconden de todos, pero de nuevo no son más que rumores. Y si tenemos que ser sinceros, la verdad es que la mayoría de los vampiros nunca llegan a oír nada sobre este asunto, en parte porque es un poco tabú y en parte porque es muy poco frecuente. Ajá. Alcanzar la Golconda implica un gigantesco esfuerzo espiritual, un intenso arrepentimiento, una muy difícil penitencia No, y una larga búsqueda de conocimiento arcano. La mayoría de los que lo intentan fracasan, además de que solo tienen un intento, y si no lo logran, acaban o bien muertos o bien locos. amigo. Oh, un tema de superación a sí mismo. Una eliminación. Algo que quiere cambiar su destino, man. Es como decir, cambiar, que no, cambiar de, ¿cómo decir? Cambiar su destino, mal. Algunos incluso piensan que todos los que lo han intentado han fracasado, pero según los rumores, los hay que lo han conseguido, y el Qué primero de bien. ellos habría sido Saulot. Wow. Saulot se reencontró con los otros Salubri en la llamada Segunda Ciudad, aquella que los antediluvianos fundaron después de que el diluvio destruyera la primera ciudad, Ajá. Enoch. Esta segunda ciudad, por desgracia, no tuvo nombre o no se recuerda. El clan, revitalizado por el regreso de su líder, aprendió la nueva disciplina vampírica llamada Valeren, y debido a Ajá, la ajá, adopción ajá, del ajá. Valeren, el Ajá. tercer ojo se convirtió en la marca de todos los Salubri. La Wow. disciplina Valeren se dividía en tres caminos, el del sanador, el del guerrero y el del vigilante. Ah, En resumen, los sanadores serían los salubris clásicos, la ah. mayoría. Los de la casta guerrera serían creados por Samiel, el chiquillo de Saulot, por motivos de supervivencia que veremos más adelante. Y los vigilantes son la descendencia que dejó Saulot en Asia. Se dice que el tercer ojo, entre otras cosas, permite a los salubri ver los hilos de la vida y la muerte a su alrededor. La disciplina Valeren los dotaría de Mal todavía, la... No sé, es comparación del tercer ojo, boludo. Es como la iluminación completa. No sé, a ver. A ver, Nico, es parecido a ese de la película de Doctor Strange, un multiverso oscuro, viste, que hay un Doctor Strange que parecido, que tiene un tercer ojo y no sé, ve otra cosa, algo así. La disciplina vampírica son para. Las disciplinas vampíricas son las afinaciones de cada clan. Ah, bueno. Está diciendo que el ojo es un estado, no sé, más allá de lo que ven. los siguientes poderes de menor a mayor rango. Para empezar, pueden detectar la vitalidad y el estado de salud de cualquier individuo. También tienen una intuición profética y emiten pasivamente un aura de paz y concordia sobrenatural.
Pueden eliminar el dolor físico de casi cualquiera solo con tocarlo. Cuando avanzan más, también pueden eliminar su rabia al tacto, dificultando mucho a sus enemigos el golpearles. Los más avanzados pueden a veces alimentarse no de la sangre de un Habilidades. sujeto, sino de su aliento. Los de la casta guerrera en particular Ah, pueden hacer sentir un gran dolor o un miedo cegador a sus enemigos, wow. crear una armadura mística que los protege del daño físico y del frenesí, matar Nah, man. instantáneamente y sin ningún dolor a un mortal, o hechizar como quien dice su próximo golpe para que sea imposible de esquivar. Los Wow. sanadores en particular evidentemente pueden curar heridas mágicamente, Ajá. también pueden curar el dolor psicológico y el emocional, Ajá. los más avanzados pueden incluso curar temporalmente de su locura a un Malkavian y también Wow. pueden crear un escudo místico que nadie puede traspasar. A Ah, mal, está roto esto. partir de aquí ya comienzan los poderes de las generaciones superiores. Si ¿No tiene divinidades en los guerreros? ¿Algo qué? empapan una espada con su propia sangre, pueden hacer que ésta arda con un fuego sagrado que afecta especialmente a las criaturas malignas. También Ah. pueden literalmente exorcizar a un individuo y obligar al demonio a quedar encerrado en un objeto o en otra persona o Ah, mejor que los monjes del Vaticano, que son estos tipos que... Man, amigo. incluso a ser su esclavo. Además de esto, los de la casta guerrera Es por eso. Es mejor llamar a esto que a llamar a los padres de la iglesia. superior pueden provocar frenesí a sus enemigos, extraerles conocimiento o estamina, Ajá. hacer mágicamente que aún de esto, los de la casta guerrera superior pueden Ajá. provocar frenesí a sus enemigos, Sí. extraerles conocimiento o estamina, Ajá. hacer mágicamente que a una multitud le desagrade un individuo tanto que no puedan evitar atacarle o alejarse de él, según lo decida el Salubri. También Wow. pueden entrar en un trance de batalla que, además de aumentar todas sus habilidades físicas, los rodea de un halo divino brillante que ciega a sus enemigos y les vuelve inmunes a cualquier disciplina que afecte a su mente. Y los de la casta superior de sanadores pueden literalmente extraerte el alma por un momento para limpiarla de tus trastornos y pecados y aumentar tus virtudes. Además, ya no necesitan tocarte para realizar sus sanaciones milagrosas, les basta con mirarte. De No forma pasiva mames. reciben hospitalidad y ayuda de los mortales independientemente de la cultura local y hace que sea más difícil para sus perseguidores encontrarles. Encima, pueden resucitar y ayudar tus virtudes. Y los de la casta superior de sanadores pueden literalmente extraerte el alma por un momento para limpiarla de tus trastornos y pecados y aumentar tus virtudes. A la bestia. Oh, man. Te limpia todo. Además, ya no necesitan tocarte para realizar sus sanaciones milagrosas, les Ajá. basta con mirarte. De forma pasiva Wow. reciben hospitalidad y ayuda de los mortales independientemente de la cultura local y hace que sea más difícil para sus perseguidores encontrarles. Encima, y hace que sea más difícil para sus perseguidores encontrarles. Encima, pueden resucitar a un mortal recientemente asesinado, No aunque este mames. quedará convertido en ghoul, e Ah. incluso pueden intercambiar las almas de dos individuos. Por supuesto, estas últimas habilidades tan exageradas solamente son alcanzables para las generaciones más altas. A veces incluso son imposibles de realizar para cualquiera que no sea el propio Saulot. Como ves, no me voy a poner a detallar demasiado las disciplinas vampíricas. Todas estas habilidades tienen sus nombres y especificaciones de qué generación es capaz de usarlas y cuánto esfuerzo requieren. Pero el objetivo de esta narración es hablar de la historia del clan, así que simplemente lo resumiré de esta manera. En las noches modernas, el Valeren ha caído en desuso, y actualmente solo se llama por ese nombre a las habilidades específicas de la casta guerrero. Pero el objetivo de que quiera que no sea el por supuesto, estas últimas Y no son los clanes más letales. Ah, ya veo. habilidades tan exageradas solamente son alcanzables para las generaciones más altas. A veces incluso son imposibles de realizar para cualquiera que no sea el propio Saulot. Ajá. Como ves, no me voy a poner a detallar demasiado las disciplinas vampíricas. Todas estas habilidades tienen sus nombres y especificaciones de qué generación es capaz de usarlas y cuánto esfuerzo Oh. requieren. Pero el objetivo de esta narración es hablar de la historia del clan, así que simplemente lo resumiré de esta manera.
En las noches modernas, el Valeren ha caído en desuso y actualmente solo se llama por ese nombre a las habilidades específicas de la casta guerrera, que fue Ah, casi totalmente extinta. Ya verás por qué. por. En cuanto a la disciplina de los sanadores, actualmente se la llama Opea. Es Ah, básicamente lo mismo que hemos descrito, pero limitándose las noches finales se refiere a la actualidad. Ah, mira. solo a lo que pueden hacer los sanadores. Continuando con la historia, el regreso de Saulot fue una ocasión feliz, pero la alegría duró muy poco. Oh, Eventualmente la paz fue interrumpida por la primera guerra Baali. Los Baali son un clan de vampiros adoradores de demonios de origen desconocido. Hay muchas y muy interesantes teorías sobre su origen, luego hablaremos de eso, pero el canon general establece que su origen es misterioso. Dicha primera guerra sucedió cuando Saulot se enteró de que los Baali estaban realizando peligrosos rituales en la ciudad de Mashkan Shapir. Envió entonces a algunos espías a investigar el asunto y de entre todos ellos a duras penas logró regresar uno. Lo que este espía le contó a los 13 clanes fue tan espantoso que hasta el mismo antediluviano Chimice se estremeció. La amenaza era aún más terrorífica de lo que pensaban, pero aún oh. así ninguno estaba dispuesto a ir a la guerra contra los Baali, ninguno excepto Saulot. Algo sorprendente teniendo en cuenta que él era el más pacífico de todos, pero pronto iremos viendo que Saulot también tenía un lado bastante oscuro. Saulot envió a su No, chiquillo ma. Samiel, líder de la casta guerrera Salubri, a combatir a los Baali. Poco tiempo después, los asamitas también se unieron a la lucha, así como algunos brujos. En resumen, las habilidades de las generaciones de vampiros más jóvenes son las más débiles en comparación a la antigua. Por razones que no quieren que la nueva generación aumente más su potencial o es como el otro video que me pasaste que, como ejemplo, que la primera generación, el origen de todo era más fuerte, después pasa de tiempo, va disminuyendo más, y no tiene tanta fuerza los vampiros, algo así. Pero los Baali estaban resultando ser mucho más poderosos de lo que se temía, de modo que, al final, el resto de clanes accedieron a ir también a la guerra y uniendo sus fuerzas Ah, lograron derrotarles. Hay otras versiones de esta guerra, como aquella que cuenta que el antidiluviano de los Baali se llamaba Shaitán y que quiso levantarse en armas contra el propio Caín. El padre de los vampiros lógicamente le derrotó, luego le desterró y le maldijo, cayendo este entonces en los brazos de los demonios. oh. Pero la primera versión que conté es la que generalmente se tiene por canónica. Si te has percatado de las abundantes contradicciones en el lore de Vampiro la Mascarada, esto se debe a dos motivos. Primero, a que es un universo ficticio tan viejo y con tantos autores que unas versiones acaban contradiciéndose con otras, a veces por accidente y a veces por reescritura. Y segundo, Ah, amigo. porque en ocasiones los propios autores deciden dar varias versiones de una misma historia a propósito, para así crear una mayor sensación de misterio. Ah, esto me hace acordar del universo Marvel y de DC. Siempre cambian las cosas. Se le llaman se le, se le llaman se le llaman antediluvianos a los fundadores en cada clan, a los vampiros más poderosos. Ah, los líderes, jefes líderes son los fuertes. Ya que uno de los encantos de este mundo de ficción es que casi todo lo que se sabe está basado en rumores. Wow. El origen de los Baali, como comenté antes, es tanto canónicamente misterioso como Ujú. extremadamente diverso, ya que a lo largo de los años se han dado varias versiones oficiales que se contradicen entre sí. Una de ellas, por ejemplo, especula que el fundador del clan Baali fue el propio Saulot en uno de sus viajes. Pero como digo, esa es solo una de las muchas versiones y en general nadie sabe Mm, exactamente de dónde surgieron los Baali. La cosa no terminaría ahí, pues ajá. eventualmente sucedió la Segunda Guerra Baali. Esto ocurrió aproximadamente unos 2500 años antes de Cristo.
Lo que ocurrió fue que los Baali lograron consolidar su poder en la isla de Creta, y esta vez parece que tuvieron más éxito con sus rituales. No daré muchos detalles sobre esto, ya que es algo que trataré en la futura narración de los Baali. Ahora estamos con los Salubri, y para lo que nos interesa ahora, esta vez la respuesta fue mucho más contundente. Vampiros legendarios de toda Europa, África y Asia se unieron contra los Baali sin vacilar. Wow. Entre ellos estaba, por ejemplo, el Malkavian Dionisíaco, el Ventrue Baltasar y el mismísimo antediluviano Set. Por supuesto, los Salubri también participaron. Sin embargo, incluso estos legendarios vampiros se toparon con una defensa impenetrable por parte de los Baali. Así que, ¿cómo los derrotaron? Muy sencillo. Directamente hicieron que el volcán de la cercana isla de Cera entrara en erupción, destruyendo de un solo y titánico golpe a los Baali y su fortaleza. Se hicieron de Pompeya en Italia, ¿no? Esa de Pompeya en Italia, ¿viste? De que fueron todos muertos por la lava, ¿no? ¿Te mandaron eso? Y enterrándolos bajo ceniza volcánica para siempre. Solo algunos pocos Baali sobrevivieron a esto, pero nunca más fueron una amenaza tan grande como antaño. Si tienes curiosidad, el líder de los Baali de aquel entonces quiso poner tanta tierra de por medio que huyó a través del océano hacia Mesoamérica y estableció su refugio debajo de lo que luego se convertiría en la Ciudad de México. No obstante, los Salubri pagaron un alto precio por algunos pocos Baali sobrevivieron a esto, pero nunca más fueron una amenaza tan grande como antaño. Si tienes curiosidad, el líder de los Baali de aquel entonces quiso poner tanta tierra de por medio que huyó a través del océano hacia Mesoamérica y estableció su refugio debajo de lo que luego se convertiría en la Ciudad de México. No mames, güey. Inmigrante vayan a Latinoamérica, típico. Como pasó con los nazis. Pasaron. El Hitler vivió en Argentina y murió ahí. Mentira, eso nunca pasó, pero cosas así pasan así. Tipos malos se van a otros países, sí, más. Digamos. No obstante, los Salubri pagaron un alto, luego se convertiría en la Ciudad de México. No obstante, los Salubri pagaron un alto precio por esto, y es que Samiel perdió la vida en este conflicto. Además de que la mayor parte de la casta guerrera fue aniquilada, diezmando tremendamente a los Salubri. Otras fuentes aseguran que Samiel perdió la vida en un conflicto contra los Chimice, pero no se sabe si esto es verdad o solamente un invento de los Chimice. Tiempo después, la segunda ciudad colapsó, y entonces Saulot decidió deambular por el mundo enseñando la Golconda, hasta que tras siglos de peregrinación, finalmente cayó en un profundo letargo, como más tarde o más temprano les acaba pasando a todos los antediluvianos. Se cree que en su caso esto ocurrió algún tiempo después de la crucifixión de Cristo. Y así continuó hasta el año 1133. En este año, un poderoso linaje de magos que ansiaban convertirse en vampiros se propuso como objetivo una hazaña irrepetible: reclamar para sí la sangre de un antediluviano. Después de mucho escudriñar y buscar, los magos encontraron el cuerpo dormido de Saulot. Sin vigilancia, señor de un clan relativamente pasivo e incapaz de moverse, Saulot era el objetivo perfecto para estos magos. Asaltaron su tumba y el propio Tremere, el fundador del linaje de magos, bebió la esencia del antediluviano, practicándole así la diablerie y sustituyendo a Saulot como antediluviano. De este modo, Tremere se convirtió en el único ser en la historia que tomó el puesto de un antediluviano con sus propias manos y no por ser descendiente de Caín. Así nació el clan Tremere, pero estos se vieron marcados como diabolistas peligrosos. Así que correspondieron lanzando una campaña de difamación contra los Salubri, quienes ya contaban con bastante mala fama por sus extraños poderes espirituales, por lo que a los Tremere les resultó sencillo convencer al resto de clanes de que los Salubri debían ser repudiados y ellos en cambio bienvenidos. Los Tremere ofrecían un poder mágico real que no requería de remordimientos de conciencia ni aspiraciones a la santidad. Así que en poco tiempo, su campaña contra los Salubri tuvo éxito.
y los demás vampiros les aceptaron a grandes rasgos, Ajá. condenando así a los Salubri al ostracismo aún más que nunca. Mal. En el año 1291 se celebró un cónclave del clan en Acre, durante el cual los Salubri debatieron cómo reaccionar ante Si te comes a cualquier vampiro o tienes todos los... Si te comes a si te comes a cualquier vampiro o tienes todos sus poderes. Vaya. esta situación. Los sanadores renunciaron a la violencia por Carnivalismo vampirístico. considerarla contraria a las enseñanzas de Saulot, mientras que los guerreros ofrecían y debatieron cómo reaccionar ante esta situación. Los sanadores renunciaron a la violencia por considerarla contraria a las enseñanzas de Saulot, mientras que los guerreros, los Salubri debatieron cómo reaccionar ante esta situación. Ajá. Los sanadores renunciaron a la violencia por considerarla contraria a las enseñanzas de Saulot, Ajá. mientras que los guerreros ofrecieron resistencia declarándole la guerra a los Tremere y sus otros muchos enemigos, pero casi siempre fueron aplastados. Los Tremere se divirtieron diablerizando a los Matusalenes Salubri, mientras los demás clanes miraban hacia otro lado. Esto Ojo. continuó durante todo el siglo XII hasta la captura y diablere de Mokur, el último de los ancianos Salubri. Eventualmente, el clan se vio casi extinto, llegando a decirse a día de hoy que solamente existen 7 Salubris simultáneamente en el mundo. Durante la era victoriana, de hecho, se pensaba que el clan estaba totalmente extinguido, pero al final de este periodo su número parecía estar aumentando tímidamente, aunque no entre los Salubri convencionales, sino gracias a la aparición de los Salubri antitribu, es decir, los Salubri que se unieron al Sabbat, renunciando a la Golconda para destruir a lo que quedaba de los Baali y a los Tremere en una eterna búsqueda de venganza. Ujú. Actualmente el clan principal ahora es superado en número por sus linajes, incluidos los Enkuluzao, los Salubri de África, y los Kuuzao, los Salubri de Asia. No obstante, hay quien especula que el propio Saulot quiso que todo esto ocurriera, y que tomó descanso en una tumba relativamente desprotegida para que algún día lo diabolizara algún linaje. ¿Con qué objetivo? No está claro del todo. Bueno. Se baraja que planeó esto para desaparecer de todo radar posible hasta que llegase el fin de los tiempos, momento en el que Caín se rebelaría de nuevo y entonces Saulot de algún modo regresaría para vengarse de él por haberle maldecido con el vampirismo. Así, en el año 1998, aunque técnicamente se debería considerar que esto es en la actualidad o en todo caso en el futuro próximo, Saulot tomó el control del cuerpo de Tremere, después de una dura lucha interna. Tremere no murió entonces, sino que migró a otro cuerpo, pero Saulot se quedó con el suyo, de modo que actualmente ambos antediluvianos andan vivos, buscándose el uno al otro y huyendo el uno del otro, conspirando sus propias vendetas y objetivos personales en la sombra. Otra versión de esta historia afirma que esto sucedió ya en la Edad Media y que Tremere lleva desde entonces habitando en secreto otro cuerpo. Saulot, ahí donde lo ves, es quizás el antediluviano que más teorías tiene rondando a su alrededor. Ajá. Se especulan todo tipo de cosas, desde que fue el más ingenuo de todos hasta que sea el más maquiavélico y cínico de los vampiros, y que todo haya formado parte de su plan desde tiempos inmemoriales. También se rumorea que la guerra contra los Baali no fue más que un gran montaje por parte de Saulot, o que Saulot considera a los Salubri como un fracaso y que su verdadero orgullo son los antitribu, o que el propio Drácula no es un chimice como la mayoría piensa, sino que en realidad es Saulot, e incluso se habla de que al final de los tiempos será Saulot el único vencedor y que de hecho salvará el mundo. En resumen, esto se debe a que, en su concepción original, Saulot se pensó como el ejemplo necesario de que algunos vampiros podían ser nobles, bondadosos y santos y alcanzar la Golconda. Pero conforme se fueron sucediendo las versiones posteriores del lore, los autores se dieron cuenta de que el personaje tenía un potencial tremendo para ser justo lo contrario, un cínico maquiavélico que se hizo pasar por tanto, y que llevaba por bandera el dicho de «el fin justifica los medios». Siendo así que todas o casi todas las teorías oscuras sobre Saulot
serían ciertas, y que todas las cosas malvadas que hizo en la sombra fueron por evitar un mal mayor. Las teorías Mira, acerca de Saulot dan tanto de sí que daría para su propia narración aparte. Así que hoy simplemente mencionaré las más famosas y continuaré con el resumen más en pocas palabras, este fue el caballero de la noche, mana. Oh. El Batman, ¿cómo era? El Batman, Batman asciende. No, Batman, el caballero de la noche. De la segunda, ¿viste? De Guasón. Man, amigo. Oh. Ya sabía todo que iba a pasar, amigo. oficial sobre el clan. Y otro día quizás hablemos más a fondo sobre las teorías de Saulot. Por último, hablemos de las variantes del clan. En primer lugar, los Enculuzao. Estos son descendientes de los Salubri que se extendieron por África, obteniendo su propia cultura y particularidades. Básicamente son los restos de los supervivientes Salubris que huyeron del acoso de los Tremere. Son Ah. tan escasos y están tan poco organizados que ni ellos mismos saben cuántos son ni se fían los unos de los otros, ya que estos se caracterizan por pensar que todos los demás vampiros del mundo quieren destruirles. Los Enculuzao son solitarios paranoicos desesperados por sobrevivir. Ellos ya no ofrecen curación alguna de la maldición de Caín a los otros vampiros. Incluso han surgido rumores de que han llegado a la conclusión de que la Golconda ni siquiera existe. Sin embargo, lo que más los distingue del resto es que ellos ya no tienen el tercer ojo en su frente. Wow. Los Guzao, también llamados los Vigilantes, son, como expliqué antes, un linaje asiático de Salubris que surgieron durante los viajes de Saulot al este, donde era conocido como Zaolat. Durante la Edad Media, los Guzao protegieron a menudo a los cainitas de sus enemigos naturales, como los Kuei-Jin o los licántropos. Sin embargo, para variar, los Guzao son repudiados por casi todo el mundo. Los Kuei-Jin los odian a muerte, tal vez incluso más que a los demás cainitas. Y los cainitas normalmente ni piensan en ellos, ni saben que Ajá. existen, o si lo saben, les da igual. Y pocas son las veces en que les han agradecido su ayuda, pues a duras penas los consideran sus parientes lejanos, además de cargar con la mala fama de los Salubri. Aún así, ellos se sienten mucho más conectados con los occidentales que con los orientales. Y, por Wow. ejemplo, les ayudaron como infiltrados durante las invasiones mongolas a Europa. Lo Ujú. más particular de los Guzao es que no comparten la debilidad principal de los Salubri, es decir, la de no poder tomar la sangre de nadie que no te haya dado su permiso. En cambio, su debilidad es la de no poder resistirse a ninguna oportunidad de obtener conocimiento, y la de estar absolutamente obsesionados con un área de estudio en específico. Finalmente están los Salubri antitribu del Sabbat. Estos son todo lo contrario a los Salubri convencionales. No buscan la Golconda ni podría interesarles menos la redención. Ellos viven para la venganza contra los Tremere y los Paali y nada más. De hecho, ni siquiera se llaman Salubris a sí mismos, sino que se autodenominan Furias. Se dice que una manada del Sabbat descubrió a un aletargado Adonai, un importante anciano Salubri, Ah. y a los últimos guerreros Salubri del Ah. mundo en una mina a las afueras de Praga, y que los asimilaron creando así a las Furias. Aunque las Furias colaboran con el resto del Sabbat, a la hora de la verdad solamente hacen lo imprescindible, porque en realidad no les importa para nada los objetivos del Sabbat. Para ellos esa secta solamente es un refugio desde el que poder proyectar su venganza. O sea, son nerfi, los nerd. O sea, no son nerd. Ah. Y hasta aquí todo lo que se puede saber sobre el clan Salubri de forma resumida. Espero que lo hayas disfrutado y hazme saber si quieres que hable del resto. Por hoy eso ha sido todo y nos vemos en la próxima. Wow. Bueno, este fue un video más del canal del... Este fue un video más del canal de Some sobre el clan de Sabubri. El clan Sabubri. El clan Salubri. Lore de BTM. Así que voy a dejar los enlaces originales del canal de Some como el canal... Voy a dejar los enlaces del canal de Some como el video original.
los enlaces abajo en la descripción. Vaya en el video original, dale like, dale compartir, dale comentario, una suscribida y esa tag. Acá a la derecha voy a dejar, no sé, un video anterior y un video recomendado. A ver si recuerdo ponerlo o no. Así que yo fui Nara y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.